Hola, ¿qué tal? Hoy nos mandan una historia desde la Ciudad de México de un pacto realizado con el maligno. La titularemos El tío Juan. Mi historia es sobre mi hermano Juan, el cual realizó un pacto con el diablo. Yo era apenas una joven de unos 15 años y mi hermano Juan ya era un hombre casado, tenía un hijo. Recuerdo que una vez fuimos a su casa, mi hermana y yo, a quedarnos. Por la noche nos levantamos ya que había ruidos muy extraños. Su casa era una casa muy humilde, apenas de unos 3 cuartos. Tenía un patio muy amplio. Nos despertamos porque escuchamos una conversación, lo cual se nos hizo muy raro, ya que era una conversación entre dos hombres y solo recordamos que estaba mi tío Juan, su esposa y su hijo, pero su hijo apenas tenía 2 años, no podría entablar una conversación muy fluida, y aparte la otra voz, se escuchaba una voz grave. Nos levantamos, salimos de una forma sigilosa, de tal forma que nadie se diera cuenta. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nuestro hermano estaba en el patio de su casa, hablando con una persona de traje. Se veía como una persona normal, de hecho era una persona muy agradable, por decir que era guapo. No se nos hizo raro de momento escuchar esos murmullos de esa conversación, aunque más que conversación, ahora que lo recuerdo, era una negociación. Recuerdo que esta persona de traje le ofrecía a mi hermano dinero, poder, a lo cual mi hermano se escuchaba muy interesado. Nos comenzó a dar miedo porque lo único raro que notamos de esta persona de traje eran sus pies. Sus pies no eran normales, no tenía zapatos, de hecho tenía pezuñas. Fue cuando nos invadió un miedo profundo, y más al saber que esta persona que le estaba ofreciendo a nuestro hermano dinero y poder, y mi hermano solamente le decía: ¿pero qué quieres a cambio? A lo cual esta persona le dijo que solamente le ofreciera a su hijo, el más pequeño. Bueno, en aquel entonces era su hijo más pequeño, su único hijo. A lo cual nuestro hermano, al principio escuchábamos en la conversación que se negaba. Le decía: no, si quieres te doy mi alma o la de mi esposa, pero no la de mi hijo. Esta persona de traje era muy insistente, que quería el alma del pequeño. Nosotras entramos en pánico, no podíamos gritar, no podíamos movernos, solamente mirábamos y escuchábamos. También recuerdo que alrededor de esta persona salía un humo verde, entre verde y amarillo. Después de mucho discutir mi hermano con esta persona, él accedió desafortunadamente. A lo que recuerdo, porque no se me quita de la mente las palabras de esta persona de traje con pies de pezuñas, es que decía: perfecto, aquí donde estoy parado, mañana verás el mismo humo verde que me rodea, pero ya no me verás a mí. En este mismo lugar tendrás que escarbar y encontrarás oro. A lo que mi hermano accedió, dijo que sí, que estaba bien, que cómo le tenía que entregar el alma de su hijo. A lo que le dijo: tú no tendrás que hacer nada, yo simplemente vendré por él cuando yo lo crea necesario. De la nada agarré fuerzas para gritar y decir: no, Juan, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? A lo que inmediatamente esta persona desapareció de la nada, y mi hermano me volteó a ver con odio. Incluso corrió hacia mí y me empezó a jalonear, diciéndome que si por mi culpa mañana no encontraba el oro, me ofrecería a mí. A lo que yo le decía: no, estás loco, ¿cómo ofreces a tu hijo por dinero? A lo que él solamente me decía: ¿que no entiendes mi situación? Es muy difícil, no encuentro trabajo, tengo deudas que pagar, la vida que tengo no me gusta. Y yo le decía: hermano, haz lo posible por salir adelante, no ofrezcas nada. A lo que él seguía agitándome, sangoloteándome y repitiéndome que si por alguna razón
ese pacto no se cerraba por yo haberlo interrumpido. Él me ofrecería a mí. Al día siguiente, muy temprano, salí con mi hermana de ese lugar. Conforme fue pasando el tiempo, mi hermano empezó a obtener dinero. Su casa la amplió a 2 pisos, obtuvo carros y la verdad es que no trabajaba. Incluso pensábamos que estaba en malos pasos. Hubiera sido más sensato que estuviera en malos pasos. Pasaron 3 años, volvimos a ir a su casa. Prácticamente se nos había olvidado a mi hermana y a mí lo que habíamos escuchado esa noche. En esta ocasión fuimos con nuestros padres a visitar a nuestro hermano, ya que no sabíamos nada de él más que lo que se escuchaba, que ya tenía dinero, carros, y la gente seguía murmurando lo mismo, que andaba en malos pasos. Al llegar a su casa, él lo tenía todo. Su casa estaba remodelada, tenía carros, comía bien. Incluso nos saludó muy efusivamente, se notaba muy alegre, puesto que su vida había cambiado. Lo raro que notamos es que su hijo, ya de casi 5 años, se notaba como que pálido, desnutrido, somnoliento, con ojeras, a lo que instintivamente yo dije, no puede ser. Espero que no sea lo que estoy pensando, que sí se haya culminado ese pacto. Salí a su patio, donde lo había escuchado esa noche hablar con el maligno. Es lo único de la casa que no había cambiado. Inclusive se notaba más desolado, más triste, ya que no había ninguna planta, no había pasto. Se notaba un olor pútrido, había muchas moscas. Pasó la tarde y yo seguí pensando en lo que pudo haber hecho. Entrada la noche nos invitó a quedarnos. Mis padres accedieron. Yo ya con casi 17 años y mi hermana con casi 15. Cuando cayó la noche empezamos a recordar y platicamos sobre lo que habíamos visto esa noche. No pasó mucho tiempo para quedarnos dormidas. Esa misma noche, quiero suponer entre las 2 y las 3 de la madrugada, se escuchaba el niño gritar, pero no se notaba que nuestro hermano y su esposa fueran en su auxilio o solo para saber qué estaba pasando, ya que eran gritos de desesperación. A lo que inmediatamente mi hermana y yo, junto con nuestros padres, fuimos a la habitación del niño. Este se encontraba sobre su cama, dormido pero gritando. Lo único raro que notamos es que su cama estaba movida y sus piecitos del niño estaban en un espejo muy grande que tenía en su cuarto. Inclusive la cama se ve que estaba despegada de la pared, estaba en dirección hacia el espejo. El niño se quejaba y gritaba. A duras penas se entendía ¿por qué, papá? Y era lo único que repetía. Nosotros en nuestra desesperación y al no saber qué hacer, acudimos por nuestro hermano. Él solamente nos dijo, no, déjenlo, es sonámbulo, no pasa nada. Solamente nos dijo, cálmense, en un momento más él se tranquiliza y váyanse a dormir, que mañana tenemos un desayuno. Recuerdo que mis padres, mi hermana y yo no pudimos conciliar el sueño ese día. Al contrario, nos las pasamos platicando que no era normal, y mucho menos que la cama estuviera frente al espejo y los pies del niño también. A las pocas horas amaneció, fuimos a desayunar. Mis padres le tocaron el tema a nuestro hermano, que qué es lo que pasaba, que ese niño se veía muy mal. A lo que nuestro hermano se molestó y les dijo, no se metan en lo que no les importa. Su mujer solamente se nos quedaba viendo, no con resentimiento, sino con desesperación, como que pidiéndonos ayuda con los ojos. Recuerdo que nuestro hermano se ausentó por 2 horas aproximadamente. Nos dio oportunidad de hablar con su esposa, a lo que su esposa nos dijo que ella tenía miedo, que no sabía a quién acudir, que lo que le pasaba al niño era diario, que todas las noches era lo mismo y que cada vez iba empeorando. Inclusive ella dice que llegó a ver al niño parado frente al espejo dormido, con su rostro y sus manos pegadas en él. También nos contó que hace 2 años, cuando dejamos de ir, él había encontrado oro en el patio de su casa, que ella no sabía cómo le hizo para
para conseguir ese oro, o cómo adivinó que estaba ahí. A lo que nosotras inmediatamente le contamos lo que habíamos escuchado y visto esa noche. Nuestros padres, con cara de horror, escuchando nuestro relato, le dijeron a la esposa de mi hermano que él cuando no estaría en casa. Esto con afán de llevar a alguien que los ayudara, un padre. A lo que su esposa dijo que tendría un viaje en una semana y que se ausentaría por prácticamente 15 días. A lo que mis padres le dijeron que ellos regresarían con un padre. Llegó el día en que nuestro hermano salió de viaje. Mis padres consiguieron la ayuda de un padre. Le comentaron el caso. El padre dijo: puede ser sonambulismo, no puedo descartar otra cosa, tendría que ver al niño. Recuerdo que ese día no nos querían llevar, pero nosotros fuimos muy insistentes. Recuerdo que llegamos a su casa en la tarde con el padre, a lo que él lo único que comentó es que teníamos que llevar a ese niño al doctor, ya que estaba ojeroso, se veía desnutrido, se notaba con sueño. A lo que su madre dijo que ya lo habían llevado al doctor y que el doctor no había encontrado nada malo, incluso le había dado pastillas para dormir. También la esposa de mi hermano comentó que ya lo habían llevado al psicólogo y lo mismo, le había recetado simplemente pastillas para dormir al niño para que descansara, que podría ser un desorden de sueño. El padre comentó: bueno, ha notado algo raro. A lo que recuerdo que la esposa de nuestro hermano simplemente dijo que todo pasaba en la noche, pasado de la 1 de la madrugada, entre 1 y 3, a lo que el padre accedió a quedarse esa noche. Recuerdo que estábamos platicando, esperando a que llegara la noche. Cometimos el error de no dormir al niño en la sala o en otro cuarto. Lo dejamos en su cuarto. No sé por qué no se nos ocurrió en ese momento simplemente apartarlo del cuarto. Recuerdo que eran como las 2 de la madrugada. Todos ya teníamos sueño. Estábamos dispuestos a ya dormir, cuando de repente volvimos a escuchar esos gritos de desesperación, balbuceos. Solo se alcanzaba a entender por qué, papá. Cuando entramos al cuarto, en esta ocasión el niño estaba parado frente al espejo, con los brazos estirados, tocándolo con sus palmas. El padre nos comentó que no lo tocáramos, que si era sonámbulo podría ser peligroso despertarlo. A lo que el niño volteó su cabeza como si fuera a hacer un arco hacia atrás, con su cuerpo pero sin despegar los brazos. A lo que volteó su cabeza viéndonos de cabeza pero con los ojos en blanco. En ese momento yo sentí un miedo profundo. Me imagino que el padre también debió haber sentido algo, porque empezó a rezar. Conforme iba rezando, empeoraban las cosas. El niño comenzaba a reírse, pero no era una risa de un niño, era más bien la risa de un adulto. No recuerdo qué rezaba, solamente recuerdo las oraciones comunes, el Padre Nuestro, el Ave María. Conforme avanzaban los rezos y rezos que la verdad desconozco, el niño ya no reía, al contrario, hablaba, decía: él es mío, yo le di oro por él. A lo que recuerdo que el padre simplemente le decía: él no es tuyo, él no puede ser tuyo porque él no te vendió su alma, te la ofrecieron, pero nadie puede ofrecer algo que no le pertenece. Y esa alma de ese niño le pertenece solamente al niño. Y él seguía contestando: no me importa, es mío. El padre, entre su túnica, sacó una botella con agua bendita, una botella muy pequeña. Recuerdo que se la roció al niño y este no paraba de reír. Seguía erguido, como un símbolo de interrogación, sin despegar los brazos, viéndonos de cabeza. Nosotras estábamos aterradas. El padre nos pidió salir, pero estábamos congeladas, no podíamos movernos. Nos pidió a todos rezar. Conforme el padre seguía haciendo oración y haciendo uso de su última porción de agua bendita, no se la arrojó al niño, se la arrojó al espejo. No sé cómo explicarlo. No tiene lógica. En el espejo se dibujó la cara de la persona que habíamos visto hace 2 años. Como les comento, no daba miedo. Al contrario, era una persona agradable de ver, del rostro.
En esta ocasión no se le veían los pies, solamente era su rostro, el que se veía reflejado en el espejo. Recuerdo que el niño ya no hablaba, sino la voz venía de dirección del espejo y decía que no nos podía regresar al niño, que él cumplió su parte, que él dio oro. La mamá del niño en ese momento dijo: ¿por qué no te llevas a Juan? Él fue el que cerró el trato contigo. A lo que se escuchaba esa voz, no sé cómo venía del espejo, dirección del espejo, porque el rostro dibujado en el espejo no tenía gesticulaciones, no hacía gestos, no movía la boca, simplemente era el rostro. Y el rostro de esa persona adulta tampoco era el rostro del niño, puesto que el niño nos estaba viendo a nosotros con los ojos en blanco. Esa voz se escuchaba y lo único que decía: es mío, es mío, es mío y de nadie más. Recuerdo que la mamá del niño decía: si no quieres a mi esposo, llévame a mí, o llévanos a los dos si quieres. A lo que el padre le decía: calla, no hagas más tratos, no empeores la situación. A punto de amanecer, como por eso de las 5 de la mañana, de la nada el niño se desvaneció. Se dio un fuerte golpe, a lo que despertó. Recuerdo que solamente decía: mamá, tengo sueño, quiero leche. A lo que el padre nos dijo que cuando regresaba nuestro hermano. Recuerdo que su esposa le comentó lo mismo que nosotros, que regresaba dentro de 2 semanas. El padre preguntó que si él accedería a apoyarnos, a lo que su esposa dijo que no, que él estaba obsesionado con el dinero, que por nada del mundo cambiaría lo que actualmente obtuvo: lujos, buenas comidas, carros. A lo que el padre dijo: lo siento, necesito el apoyo de los dos, y de no ser así, tengo que regresar yo con más ayuda. A lo que la mujer accedió, dijo: no, regresa con más ayuda. Juan no entiende razones, él está obsesionado con el dinero. Mis padres y yo no nos movimos de ahí. Cada noche la situación empeoraba. Recuerdo que en estas ocasiones ya dormíamos al niño en la sala, pero en un descuido él ya no estaba. Regresaba a su cuarto y regresaba a pegar sus brazos al espejo. Incluso recuerdo que intentábamos hacer guardias para turnarnos porque no aguantábamos el sueño, pero siempre un descuido, una ida al baño, un cabeceo y el niño ya estaba en su cuarto. Pasaron 5 días. Nosotros ya habíamos perdido la esperanza, la fe, puesto que el padre no regresaba. Inclusive buscamos ayuda de brujos, chamanes. Nadie nos quiso ayudar. Simplemente de vernos o ver al niño se retiraban. Decían que lo que estaba ahí, ellos no podían echarlo, que era muy poderoso, que se salía de sus manos. Que hiciéramos oración, es lo único que nos decía. Afortunadamente el padre regresó acompañado de varias personas, entre ellos otros 2 padres. Recuerdo que ese día que regresaron, los padres comentaban entre ellos que no podían hacer mucho, que necesitaban un permiso especial, porque incluso ellos corrían el riesgo de que los expulsaran de la iglesia. Es algo que al día de hoy no entiendo, porque si alguien necesita ayuda, ellos necesitan un permiso. Bueno, llegó la noche nuevamente. Nuevamente estábamos todos en la sala, el niño estaba dormido, ya eran entre 2 y 3 de la madrugada. En esta ocasión nadie le quitó la vista de encima. Éramos muchas personas. Eran 3 padres, mi hermana, yo, mis papás. Si mal no recuerdo, otras 4 personas que habían traído estos padres para ayudarnos, para hacer oración, para lo que se necesitara. Recuerdo que el niño se despertó. Bueno, no despertó porque no estaba consciente. Simplemente se despertó con los ojos cerrados. Empezó a forcejear y entre gritos, sollozos, solo se le entendía. Tenía una fuerza sobrehumana. No entiendo cómo le hizo para aventarnos a 3 personas y salir corriendo hacia las escaleras. Incluso la velocidad con la que corría no era normal, ya que varias personas no lograron alcanzarlo. Subió las escaleras. Cuando todos logramos alcanzarlo, él ya estaba en su habitación.
Estaba en ese maldito espejo, nuevamente con sus brazos, tocándolo sus palmas. Pareciera que este espejo tenía imán sobre él. Los padres comenzaron a hacer oración, rociaron agua bendita sobre el niño, y este solamente se reía. Pero de nuevo, el padre que la primera vez nos auxilió roció agua bendita sobre el espejo. Nuevamente apareció este rostro, y nuevamente les repito, no es un rostro que dé miedo, y creo que es lo que a mí más me aterra, que no es un rostro con cuernos o malformaciones, sino es de una persona normal, incluso bien parecida. Y es lo que hoy en día me da más miedo, ¿no? Yo esperaba ver algo que me asustara, y nuevamente se escuchaba la voz proveniente del espejo, pero este rostro no tenía gesticulación, no movía la boca, no parpadeaba, no nada. Las personas que iban con los padres intentaban separar al niño del espejo, pero no sé por qué no podían, no puedo explicarlo. Les comento, eran aproximadamente 5 personas, y entre los 5 no podían despegar al niño del espejo. Los padres seguían orando, nosotros también. La voz que venía del espejo decía que era suyo y que por nada lo iba a soltar. Nuevamente los rezos se extendieron, amaneció, el niño se volvió a desvanecer. El rostro del espejo, siempre que amanecía, se borraba. Ya no había nadie, como por arte de magia. Cosas que no puedo explicar cómo pasaron, o la voz cómo venía del espejo, o por qué aparecía ese rostro. La fuerza sobrehumana del niño, la voz que hacía de adulto. Estas personas junto con los padres optaron por llevarse al espejo, ya que ellos decían que de ahí venía esto que hacía que el niño tomara actitudes que no eran propias de él. Y así fue. Lo más raro es que el espejo no se veía pesado. Contando a las personas y a los padres, serían 8 personas. Entre los 8 apenas si podían cargar el espejo o moverlo. Incluso les costó mucho bajarlo a la planta baja. Ellos no se explicaban cómo un espejo pesara tanto, ya que el marco que tenía el espejo era muy sencillo, no era de metal, era de madera, y era una madera muy delgada. También recuerdo que cubrieron el espejo con una sábana blanca. Se terminaron llevando el espejo. Pasaron 4 noches más en lo que nuestro hermano regresó, y aparentemente todo se tranquilizó. No estando el espejo, el niño dormía normal, dormía en la sala, dormía con nosotros en un cuarto. Incluso el día que regresó mi hermano, llegó aventando la puerta, él sin saber qué había pasado, y su esposa juraba que no le había comentado nada. Llegó preguntando por el espejo, que qué habíamos hecho, y las mismas palabras que me dijo a mí esa noche, que si por nuestra culpa él perdía todo, él nos ofrecía. Mi papá, enojado, se puso muy violento, aventó a su propio hijo y le dijo, ¿por qué no te ofreces tú? Y él solamente decía, él no me quiere a mí, él quiere algo puro. Y mi padre, recuerdo que lo golpeó. Incluso su esposa, ya harta de ver a su hijo todo flaco, ojeroso, débil, siempre con sueño, cansado, le dijo a su esposo que ella ya no podía más, que se llevaba a su hijo. A lo que este la amenazó, le dijo que la golpearía, que la buscaría, y que él no se podía llevar al niño, ya que todo lo que él tenía lo podía perder si se llevaba al niño de ahí. Y seguía preguntando por el espejo. Mi padre pidió que nos saliéramos. Solamente escuchaban gritos de la casa discutiendo de nuestro hermano con nuestro padre. Nuestro padre terminó saliendo con su esposa y su hijo. Todos nos fuimos a la casa de nuestros padres. Era una casa grande. No tenía lujos, pero no nos hacía falta nada. Recuerdo que nuestro padre le ofreció a la señora quedarse a vivir ahí con el niño, que entre todos los protegeríamos. Incluso los padres iban, seguían rezando. El niño ya no presentaba problemas de sueño, al contrario, se veía mejor. Después de un año regresó nuestro hermano a la casa de nuestros padres, pidiendo ver al niño. Mi padre no lo dejó, puesto que él sabía cuáles eran las intenciones de nuestro hermano. Él estaba muy violento, decía que quería al niño de vuelta, que poco a poco iba perdiendo todo lo que había obtenido, que ya no le rendía el dinero, y que si no le regresaban al niño, que por lo menos le regresaran el espejo. A lo que nuestro padre le dijo, el espejo ya no está con nosotros, o sea, tampoco te voy a decir quién lo tiene, quién se lo llevó. Recuerdo a nuestra madre llorando, diciéndole a su hijo que recapacitara, a lo que él simplemente dijo,
Si los pudiera ofrecer a ustedes, los ofrecería. Al día de hoy el niño ya es un adulto. Su complexión delgada nunca se le quitó. Sus ojeras tampoco se le quitaron. Todos seguimos viviendo en la misma casa. Nuestro padre ya no está con nosotros, solamente está nuestra madre. De vez en cuando, este niño que ahora es un adulto se levanta con terrores nocturnos, diciendo que una persona bien parecida y que lo único raro son sus pies como con pezuñas, diciéndole que algún día regresará por él. Si les está gustando nuestro proyecto, no olviden suscribirse, regalarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales.